Estimados, hemos vuelto. Manuel querido, ¿cómo estás, amigo mío? Estamos aquí de nuevo con ustedes y es un honor, como siempre, que nos permitan llegar hasta ustedes con este tipo de temáticas, de información, que es bastante sensible, el tema precisamente de la fe, Manuel. Estuvimos hablando, digo, en el video anterior acerca de la fe ciega. Y bueno, explicamos un poquito este concepto de que no existe tal concepto. De hecho, son frases para desmerecer el cristianismo, para ridiculizarlo, ¿no? Sabemos que hay muchas frases así. De hecho, otra de las frases famosas hacia el cristianismo es que atrasamos 1000 años, que nos guiamos por un libro. Exactamente, que nos guiamos por mitos, Sí. por leyendas, fábulas. Bueno, nosotros podemos ver que eso es totalmente falso. De hecho, la evidencia muestra que no es así. Y dejamos en claro en el video anterior que no todo el mundo tiene fe si hablamos acerca de lo que podemos ver. Y en este video lo que queremos hacer es meternos, porque justamente el que escribe este artículo, se llama John Smith, que no es el creador del movimiento mormón, quédense tranquilo que es otro. Él tiene un doctorado en hebreo y justamente nos va a explicar desde el hebreo estas palabras de fe. Va a hablar acerca de qué es el tema de la verdad, la fidelidad, y vamos a tocar también atributos de Dios, porque vamos a ver cómo estas están conectadas y hacen que nuestra fe sea real, y hacen no solamente que nuestra fe sea real, sino que podamos, y yo quiero que esto se lo graben los cristianos y los que no creen todavía y los que están escuchando este video, es que podamos confiar en Dios, a través de conocer a Dios y ver cómo está formado Dios, estos atributos que hacen a la esencia de Dios, nos llevan a poder confiar en Él y saber que podemos tener esperanza en cosas que no van a cambiar, como los humanos que lamentablemente cambiamos nuestra forma de pensar, no somos de palabra, no somos fiables. Bueno, Dios es todo lo contrario. Así que bueno, sin más preámbulo entramos y vamos a ver que en el mismo lenguaje del Antiguo Testamento, hebreo, revela que nuestra fe está intrínsecamente ligada a la verdad. Escuchen esta palabra, las dos palabras para fe y para verdad en el hebreo son emunaj y emet. Son incluso a veces traducidas indistintamente en diferentes versiones bíblicas. Ambas palabras, fe y verdad, se derivan de la misma raíz que es amá, que significa que firmeza, certeza, fiabilidad. Entonces cuando yo estoy diciendo tengo fe en Dios, estoy diciendo tengo certeza, tengo firmeza. No estoy diciendo tengo duda, creo en algo que me lo dijeron, pero no sé si lo puedo probar. No, estoy diciendo todo lo contrario, estoy diciendo que tengo certeza de lo que creo. Es fundamental eso, Manuel, lo que estás diciendo, porque en el mundo occidental se ha redefinido la fe cristiana, el concepto de fe cristiana se ha redefinido. Si uno va a la Biblia, al hebreo, al griego, uno encuentra que el concepto de fe es completamente diferente a lo que el mundo dice que es. Claro. El mundo dice, no, la fe es una esperanza, es algún tipo de ilusión que vos tenés de acuerdo con tu sesgo. En realidad el concepto tomado de la Escritura, todas las palabras del conjunto, de la familia de palabras, es certeza. Y siempre está basada en los atributos, las características de Dios. Exactamente. Es una cosa que es lo más lejos y distante posible de la duda. Es completamente todo lo contrario. La fe, sí, la fe, pues, yo tengo fe que el mundo cambiará, decía Palito Ortega, ¿no? Pero era una fe basada en ¿qué? En su deseo, claro, en su esperar. Bueno, el concepto de fe que viene de la Escritura no tiene nada que ver con eso. O sea que me acordaba, dentro de los otros ataques que se tratan de hacer, en este caso de ridiculizar a través de este término fe ciega, a los cristianos, es que los cristianos tenemos fe porque es una fe heredada, es decir, es una tradición. Mis padres eran cristianos, entonces yo no soy una persona pensante,
Porque si fuera una persona pensante no tendría fe en Dios, creería en la ciencia. Entonces yo ya vengo con esta construcción que me han dejado mis padres, entonces están en boga estas palabras construcción, entonces ya estoy construido en un pensamiento y soy cristiano por herencia, pero si yo... Por tradición. Claro, por tradición. Si yo realmente pensara en esto, me daría cuenta que no. Bueno, me acuerdo que hay una entrevista dentro de uno de los debates que hace Richard Dawkins con John Lennox, que ya hablamos de él, este profesor de matemática, capo y de filosofía. Le dice Richard Dawkins, ¿vos por qué sos cristiano? ¿Vos naciste en un ambiente cristiano? ¿Tus padres eran cristianos? Y John Lennox le dice, sí. Y le dice, viste, por eso sos cristiano. Y entonces le pregunta, John Lennox le dice, ¿y vos, Richard Dawkins, naciste en una familia cristiana tradicional? No, nací en unos padres ateos. Por eso sos ateo entonces, porque, o sea, si el argumento es que soy cristiano porque nací en una familia cristiana, es lo mismo, porque el ateo es ateo porque nació en una familia atea. Y si mi fe es ciega porque no veo que Dios creó las cosas, y mi fe está basada en la evolución, tampoco la viste la evolución. Tampoco viste el Big Bang, tampoco viste si cayó el meteorito y mató a los dinosaurios, no viste nada. O sea, el argumento termina siendo falaz, o sea, siempre es lo mismo, termina siendo contradictorio. Jesús dijo, he venido para poner en disensión a los miembros de la misma familia. Tremendo. Entonces, no es que Jesús viene a cegar al mundo con fe, o al cristianismo con fe, dentro de, tampoco quiero evitar esta discusión difícil, ¿no? Que hay muchos cristianos, Manuel, que nacen en familia cristiana y son cristianos por inercia. Exactamente. No creen absolutamente en nada por convicción propia, sino por una tradición, digamos, que podríamos tachar como de inútil. Claro, no pueden argumentar su fe. No, es ni tristísimo. Tienen interés. Sí. No. No tienen ni el menor interés. Así que en vez de ser confusa, la fe bíblica es todo lo contrario, así como la verdad es segura y es cierta. Una parte integral de EMET es la confiabilidad y la fidelidad, aunque la palabra es más comúnmente traducida como verdad. La verdad bíblica se mantiene firme en el tiempo, como los pilares del templo, por ejemplo, que encontramos en Segunda de Reyes, que no habla de los pilares del templo, que esta palabra en hebreo es omnot, que son soportes firmes, que es otra palabra derivada de amán. Segunda Reyes 18, 16, si alguien quiere la cita. Exactamente. Irónicamente son las filosofías y teorías humanas las que realmente son confusas, no la fe bíblica. Jesús dijo que aquellos que ignoran sus enseñanzas, ya sea en pensamiento o en comportamiento, son como casas construidas sobre la arena destinadas a colapsar. Esto está en Mateo 7. En contraste, aquellos que viven de acuerdo a la verdad, como dice Juan 14:6, son como casas construidas sobre lechos rocosos que pueden soportar fielmente todas las dificultades. De hecho, un elemento clave de Emunaj, a menudo traducido como fe, es la fe plena. Confianza persistente en Dios y sus promesas, pase lo que pase. Vemos ejemplos de Emunaj en la mujer enferma, por ejemplo, de flujo de sangre por 12 años, en este caso milagrosa curación en Mateo 9, en la mujer cananea cuya hija era atormentada por demonio y también Jesús la sana en Mateo 15, y en el ciego Bartimeo, también relatado en Mateo 10:52, donde también Jesús lo sana. Ellos creyeron y persistieron y tuvieron una fe inquebrantable. ¿Y por qué justamente acá el autor de este artículo trae esta fe? Porque eran una fe que no estaba basada en lo que veían. O sea, creyeron en un milagro que Jesús podía hacerlo o no. O sea, ellos creyeron, vos me podés sanar. No hay duda de eso. No tenían ningún sesgo, ninguna sombra de duda. En el caso de Bartimeo, creo que era Marcos 10, no Mateo 10. La cita, sí. Se ve, cuando uno explora o lee esos pasajes, se ve que hay algo que es fundamentalmente diferente a todo tipo de esperanza, parecer, todo lo que podríamos poner en la órbita o en el conjunto de esperanzas humanas, no llega a esa categoría de fe que es esa fe que está arraigada
en Dios o en el poder de Dios. Que es hablar de Dios y de su poder es hablar de sus características, ¿no? Teníamos acá, Manuel, para leer un poquito los atributos de Dios. Una lista, simplemente para que pensemos qué clase de Dios es Dios cuando decimos que Él es digno de confianza. Exactamente. La teología, en una simple lista, enumera los atributos de Dios de la siguiente manera. Primero están los atributos, las características de la personalidad de Dios, en lo cual nosotros insistimos siempre que Dios es un ser personal. Dios es omnisciente, sabe todo, y dentro de su omnisciencia posee sensibilidad. Dentro de esa sensibilidad percibe, por medio de su santidad, de su justicia, de su amor, de su bondad, de su verdad. También dentro de su sensibilidad o de su personalidad está la voluntad, ¿no? Dios dentro de su voluntad demuestra ser soberano, quiere decir tiene una voluntad soberana y es omnipotente, puede hacer todo lo que sea. Los atributos inherentes, que son de la naturaleza misma de Dios, son categorizados como la simplicidad. Dios no está hecho de partes, es un ser simple en ese sentido, y siempre que hablamos de un ser simple apuntamos a lo más alto, ¿no? Los seres compuestos son en la escala son inferiores a los seres simples, especialmente Dios en este sentido. Dios tiene unidad, Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es inmutable, Dios es omnipresente y Dios es absolutamente soberano. Son algunas de sus características, algunas las vemos reflejadas en el ser humano y otras no. Ahora, considerando un Dios con estas características, uno podría decir con un pequeño sentido común, Manuel, ¿cómo Dios no va a ser digno de confianza cuando nos dice, tengan confianza en mí? Sí, justamente pensaba uno de esos atributos, inmutabilidad, es decir, un Dios que no cambia, Dios un no Dios cambia. que no podemos entender este concepto de la eternidad porque nosotros no lo vivimos, pero es tener confianza en alguien que no te va a fallar nunca y que nunca se va a cansar de vos, que nunca va a dejar de amarte, porque Él prometió amarte eternamente. O sea, es algo tan fuerte esto que elijo esta esperanza, elijo este Dios que no solamente lo puedo observar a través de la creación, que no solamente lo puedo comprobar con historia, con arqueología, sino que encima puedo elegir creer y amar a este Dios que me va a amar por siempre a pesar de que no lo merezco. Ni hablar. Encima eso, a pesar de que no lo merezco, no es una condición para que Dios nos ame. No es una condición para que Dios nos ame. Menos mal, si no. Claro, y dentro de ese compromiso que Dios pone para amarnos, media su inmutabilidad. Cuando Dios dice, yo he jurado hacer esto, tenemos que interpretar quién está diciendo eso y qué se propone. No hay barrera que lo frene. Qué hermoso. Bueno, la barrera era el pecado. Por eso manda a su hijo en el vínculo del amor para solucionar el problema que nos alejaba de Dios. Qué hermoso, es hermoso. La verdad que mientras más profundizás, Diego, en estos conceptos te da una satisfacción, una alegría, una paz, decir, wow, el Dios que tenemos, ¿no? El Dios que tenemos. Es coherente, es coherente. Realmente sí. Otro derivado del amán, que muchas veces los cristianos solemos usar esta palabra tan común, es el famoso amén. Cuando oramos y decimos amén, después de una oración, una declaración, respaldamos que con esta frase, la veracidad, confirmamos que estamos de acuerdo con lo que dijimos o con lo que alguien oró, ¿no? Una traducción adecuada para la palabra amén es ciertamente. Entonces, para concluir, Dios es la roca y Él nunca cambia, dice Malaquías 3. Él es totalmente digno de confianza, cumple siempre sus promesas, como recién decíamos, Él es el emunaj y el emed, o sea, es fe y es la verdad, es la confianza, Dios es la fidelidad, Dios es Dios de la verdad. Por lo tanto, la fe en nuestro Dios de confianza y en su palabra verdadera están bien fundamentadas y
y esta es la palabra que vamos a cerrar este video, la fe en Dios es totalmente razonable, es totalmente lógica. Cuando uno hace todo el recorrido de los atributos de Dios, de cómo funciona la creación que Él dejó delante de nuestros ojos para que la examinemos precisamente, veamos que es constante, sus leyes son constantes, no hay contradicción, no hay variación, y entendamos que todo esto, a ver, como siempre se dice, si hay un reloj es porque hubo un relojero, Sí. ¿no? Nos damos cuenta de que hay una coherencia, de que es razonable. Todo esto es razonable. Es la antítesis del concepto de fe ciega, Manuel. Exactamente. No nos estamos tirando una pileta que no sabemos ni si está llena, ni si hasta dónde, ni... No, estamos hablando de que Dios, primero, pone el fundamento por medio de la creación y por medio de sus atributos, pone un fundamento más que sobrado para que nuestra confianza en Él sea razonable y lo más lejos posible de ese concepto devastador de fe ciega. Sí. Y ahora, como para cerrar el video, y otra reflexión que siempre me gusta dejar es, si sos atacado, si sos ridiculizado con estas frases, pero no estás preparado para argumentar, bueno, te invitamos a que lo hagas, o sea, te invitamos a que demuestres que tu fe no es ciega, porque a ver, Dios nos deja las herramientas, pero depende de nosotros tener los buenos argumentos, de ver toda la evidencia que Dios nos deja para poder argumentar, porque si no, lamentablemente, muchos cristianos lo único que hacen es, en vez de exaltar el nombre de Dios, es favorecer a que estas terminologías cobren fuerza, porque no tienen argumento en lo que creen, como decíamos antes. Practican una religión sin pensar. Entonces invitamos a que si sos un cristiano, seas un cristiano pensante, seas un cristiano que tenga argumentos, no para enorgullecerte, no para decir no, yo sé, sino para realmente tener argumentos sólidos, porque Dios es sólido, porque Dios es un Dios de argumento, y un cristiano, un hijo de Dios, debe ser como es Dios, debe ser como es Cristo, debe tener argumentos, debe tener lógica, no debe ser un cristiano místico, sino que debe ser un cristiano que se basa en la verdad, y para eso te invito a que estudies y a que veas que podés también tener argumentos sólidos para exaltar el nombre de nuestro Señor. Manuel, excelente. Es simplemente alentar a nuestros amigos, muchos de los cuales, gente que nos ve, viven desalentados por el estado general del cristianismo hoy día, Manuel. Tema de conversación eterno entre nosotros y entre otros amigos, cómo te tira para atrás el cristianismo presente. Bueno, no hay que abandonarse, tiene que haber alguna forma de robustecer nuestra fe. Gracias, amigo. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Cuídate. Amigos, nos vemos la próxima con algún otro tema alucinante de estos. Nos encanta hacer esto, estamos agradecidos, les mandamos saludos sinceros a ustedes y sigan adelante. Un abrazo.